No, lo defiendo a Postecoglou, que además es técnico del Marinos en Japón, ahí lo lleva al Celtic. Pará, y un dato no menor. Te va, Fue, Cuatro, escuchá, 5 de 5 levantadas. fue exitoso en el fútbol japonés. escuchá, Postecoglou. compró a 6 japoneses en el último tiempo para el Celtic, rindieron todos. Así que ojo con los japoneses en el Tottenham. Solo voy a decir eso, Dígamelo. ojo con los japoneses en el Tottenham. Y en este segmento le voy a dar la derecha al señor Juan Diz, que el Cuti Romero se quede en el Tottenham y que lo desarrolle Postecoglou. Este es un clip de junio de Manu hablando un poco de lo que esperaba de Postecoglou en Tottenham y toda la mesa ahí de factos indignándose, menos Juan Diz, que había sido el propulsor también de la banca hacia Postecoglou en ese caso. Pero Manu, meternos un poco en eso primero. En un Tottenham en general, ¿no? Por fuera de Postecoglou también, que venía muy mal y realmente creo que es por lejos la sorpresa de la Premier League y una de las sorpresas en el fútbol europeo, de lo mal que terminó la temporada pasada y lo bien que está comenzando esta 23-24. Sin duda, por eso también cuando tuvimos el programa con Jorge Baravale en Factos, el otro día repasábamos que Jorge no estaba subido al barco de Postecoglou también. Estaba más del otro lado, además vaticinaba una temporada bastante floja del Tottenham en ese sentido. Pero para mí es un equipo hiper mega complejo de seguir, porque el que no está en el día a día o no sigue tanto la Premier, se pierde con el Tottenham, ¿no? Muchos se quedan en la época de Mourinho, después la de Conte no la vivieron de forma tan cercana o de lleno, quizás porque no fue exitosa, pero también me parece que es difícil de seguir porque fue de microciclos. Todo lo que fue la época de Conte, hubo altos y bajos, es difícil analizar el Tottenham de Conte, tenés que ir a un momento específico de cuando dirigió, a ver cómo le estaba yendo, cómo estaba la relación con los jugadores. Lo de Mourinho quizás es más fácil el orden cronológico por la serie, y ahí se puede ver claramente qué pasa con el Tottenham, pero por eso digo que es complejo, no quiero hablar del Arsenal en este programa, ¿no? Pero digo, no es como el Arsenal de Arteta, que quizás fue de menor a mayor y cambió la forma de juego en un momento muy claro, muy evidente, y hubo un quiebre, sino que el Tottenham en los últimos años venía tambaleando y no se sabía qué iba a pasar, y encima Levy saca de la galera a un técnico australiano que dirigió en Japón, que venía de la liga escocesa, y bueno, obviamente éramos pocos lo que lo conocíamos o podíamos llegar a decir que iba a funcionar. También fue tirar un lance, ¿no? Pero creo que en este tipo de cuestiones es cuando tienen que entrar hombres como Postecoglou, ese tipo de perfil de entrenador. En otro momento hubiese sido muy complicado, un Tottenham exitoso no hubiese apostado por Postecoglou, hubiese sido un Iraola capaz, como pasa ahora en Premier, en equipos más chicos, de menos exigencia, pero me parece espectacular, porque cuando vi que había fichado Postecoglou por Tottenham, dije, es un técnico de equipo grande, o sea, se veía, perdón por la puerta, el viento, se veía que era un técnico de equipo grande, pero uno no sabía identificar cuál podía ser esa oportunidad, ¿no? Porque todos estaban siendo exitosos, iban apostando a técnicos de renombre, caso de Chelsea con Pochettino, y bueno, cuando pasó esto de Tottenham dije, espectacular, o sea, es acá. Si Postecoglou tiene que ir a un lado, tiene que ser acá, y pasó. Vos sabés, Manu, que lo hablábamos con Jorge también cuando nos tocó que esté en el programa con nosotros, y nos decía también, ¿no? Que le parecía una moneda al aire, él lo había definido de esa manera. Yo creo que también fue la reacción de casi todos los hinchas, ¿no? Porque llegaba de una liga en donde no tenía tantas luces, la liga escocesa, después tuvo ¿no? Tuvo un breve paso exitoso también, ¿no? Por Japón, lo mencionabas antes. Yo lo que te quería preguntar es ¿de dónde lo tenías a Postecoglou? ¿Dónde te ha sorprendido más? ¿Su paso por Japón, por Celtic? A ver, sin duda del Celtic, porque antes casi que uno no lo tenía en el radar, es muy difícil seguir todo el oriental, pero a mí lo de Postecoglou me despertó un interés que antes no tenía por el fútbol asiático, pero no de seguirlo en el día a día y ver resultados, sino decir, che, acá hay una oportunidad que los equipos no están viendo. Hace poco me tocó también presentar un reporte que había escrito en una convención que se dio en Buenos Aires, y dije, ¿cómo la oriento? ¿Qué voy a decir? Y hablé de Postecoglou, o sea, lo llevé por ese lado. A ese nivel llegó mi admiración por el tipo, y por eso estoy siguiendo al Tottenham de cerca, y ojalá continúe en esta senda ganadora, porque eso es pensar por fuera de lo normal o de lo ordinario. O sea, lo que hizo Postecoglou en Celtic está buenísimo. O sea, lo de ir
a un club tradicional con tanta historia que, como tanto ellos como el Rangers, habló 1000 veces de que podían competir con los mejores de Inglaterra o del Reino Unido en cuanto a convocatoria, historia y siempre se quiso, ¿no? Que ponerlos a competir a la par, pero lo que hizo de ir y comprar jugadores de una liga de Oriente como la japonesa, y eso sí que es tener huevos, porque no es normal, siempre se apuesta por el jugador escocés tradicional, de los más conocidos, de los que están de vuelta de la Premier, pero el tipo fue y, por ejemplo, de 26 fichajes que hubo, 10 fueron de ligas no europeas, o sea, y 7 fueron japoneses. Un par no le funcionaron, pero por ejemplo dejó cosas que en Celtic valoraron. Kyogo Furuhashi viene a hacerle un gol al Lazio en competencias europeas, bueno, jugador 100% de Postecoglou. Ese es el legado que dejan los entrenadores. Y terminando la idea esta de cuando fui a presentar en el foro, lo que dije fue, acá hay un técnico que estando en una liga de segundo o tercer orden como la escocesa, y viendo que lo que venían haciendo no funcionaba, dijo, che, yo conozco y soy un experto del mercado oriental, vamos a buscar jugadores, que es un mercado con un potencial enorme que no está siendo explotado y tiene nivel para competir acá y también más arriba. Bueno, ahí hay una dirección deportiva que confió en él, pero viene de ahí, viene de Celtic, y viene no solo la parte futbolística, sino de ver una nota en su momento de cómo el Celtic había crecido en redes sociales y se había metido en el top 10 de equipos más seguidos en el continente asiático. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Y también estaba atado a lo que había hecho Postecoglou con el tema de los japoneses y el trabajo en redes sociales del Celtic con los supercampeones y demás. Así que creo que fue un antes y un después por lo menos para el fútbol escocés, y veremos qué hace ahora en ese sentido Postecoglou. Sé que las exigencias del Tottenham son más altas y está buscando un jugador de primer escalón. Bueno, Japón no lo encontrás en Japón. Pero para esos equipos mitad de tabla, creo que la estrategia funcionó. Justamente por ahí nos queríamos meter, ¿no? Tottenham es un club gigantesco que las expectativas y las exigencias son otras, y su visión, ¿no? de talento, que ha sido muy bien documentado en varios casos, ha sido la diferencia, mismo cuando fue el técnico de Australia. Pero en vez de citar las virtudes que nosotros le vemos al técnico, quisiéramos también preguntarte a vos, ¿qué virtudes le ves a él como entrenador para este Tottenham, ¿no? que justamente necesitaba de esta reconstrucción? Sí, para mí el primer acierto o el más grande es el de hacer jugar un Tottenham a este nivel inmediatamente después de la salida de Harry Kane, porque la dupla Son Kane es la más exitosa en cuanto a asistencias en la historia de la Premier. No estamos hablando de una que fue muy buena durante un par de años, sino que estamos hablando de la número 1, y cuando uno los veía combinarse entendía por qué el Tottenham era tan bueno a nivel ataque, y la responsabilidad se la adjudicaban a ellos dos, y cómo se entendían. Entonces, con la salida de Kane, ¿de qué se hablaba? Che, ¿qué va a pasar ahora con Son? Le tienen que poner a Richarlison de 9, con menos movilidad, menos juego fuera del área. Postecoglou dijo, no muchachos, Son puede jugar de punta, Richarlison puede tener otra función, y podemos empezar la Premier compitiendo en los primeros puestos. Así que ahí ya encuentro un mérito enorme del técnico. Eso no es obra de magia, no fue que Son, además de que es un mega crack, yo creo que ahí hay una sinergia con el técnico y un laburo bastante importante. Y después también la importancia de los laterales, ¿no? Porque Udogie también, de vuelta, en Serie A había demostrado mucho por afuera. Acá Postecoglou lo hace ser exitoso por dentro también. Pedro Porro también. O sea, Pedro Porro es un jugador también de selección española, pero yo no creo que fuese de primera línea como está pareciendo ser en las primeras jornadas. Cuando uno ve el partido, la asistencia que le da Pedro Porro a Son contra el Burnley, cuando recibe por dentro y le da la pelota, o sea, está bien, ¿cómo descubrió Postecoglou que tenía esas virtudes y no los había visto nadie antes? Pedro Porro, un tipo que estuvo en el radar de Guardiola, o sea, estuvo dentro del City Group, de la órbita del City Group, y no lo identificaron, pero sí el laburo del técnico. Y después también el gol de Emerson apareciendo por dentro de afuera del área. Eso es un gol de Alexander Arnold en Liverpool, la temporada pasada, o sea, pisando la media luna y pateando de afuera y convirtiendo.
también creo que ahí hay un laburo. Y esto lo dije en Factos el otro día, también como tercer mérito del técnico. Por ejemplo, ustedes me dirán mejor que yo, porque siguen el club en la diaria, pero la gestión de Paratici había sido bastante criticada, porque no habían rendido los jugadores, pero más que nada por la selección de los técnicos. Bueno, se va Paratici de ese rol que tenía fijo dentro del club, en la oficina, después siguió como consultor, o continúa, veremos esta temporada lo que pasa en el futuro, pero digo, la importancia del director deportivo, no solo de acertar con los jugadores, sino de acertar con los técnicos, porque Paratici no lo había hecho, o sea, Paratici o Levi, no sabemos, pero bueno, la gestión o su mandato dentro del club no lo había hecho, y los jugadores que habían traído parecían que no iban a funcionar. O sea, sacando a Cuti Romero, quizás el resto estaban diciendo, che, muchachos, ¿en quién gastamos la plata? Porque lo que trajo Paratici no funcionó. Pero bajo las órdenes de Postecoglou, esta temporada dieron todos un salto de calidad. Entonces, para mí habría que hacer un revisionismo de lo que hizo el director deportivo italiano, de decir, che, pará, no es solo acertar con los fichajes o tener buen ojo, es ponerlo bajo las órdenes del técnico correcto. Creo que capaz no muchos lo veían venir, pero pasó en Tottenham, pasó cuando menos lo esperaban, pasó que los jugadores que estaban antes tenían un potencial no descubierto y explotaron bajo las órdenes de un técnico que nadie esperaba que podía potenciar a esos jugadores. Por ahí hoy lo que te encontrás, Manu, perdóname Mati, digo, lo que hoy te encontrás es que la gente que lo critica a Paratici por su gestión es el tema ventas, ¿no? Que Tottenham no se pudo sacar de encima jugadores que hoy por hoy son descarte, ¿no? Caso Dyer, por ejemplo. Eso está muy bien, es verdad, es una muy buena visión. Lo de capitalizar en esos jugadores que no están siendo utilizados, veremos qué pasa ahora, pero también le van a tener que dar salida, ¿no? Sí, y me parece que pegabas con la palabra, hay un cierto revisionismo en Tottenham, me parece, por lo menos en redes sociales, ¿no? Que es lo que nos llega a nosotros, mucho hincha de Tottenham que ahora sí está de cierta manera más cercano a elogiar el trabajo de Paratici. Cuando bien vos decías, él cuando llega a Tottenham tiene unos casi 2 meses en búsqueda de entrenador, termina llegando en uno que se hablaba de que en la lista estaba abajo, en lista de prioridades. Y en el momento que se da ese partido contra Manchester United, 3-0, fatal, ahí es donde va a buscar a Conte y Conte le acepta, que Conte se hablaba de que fue siempre su primera opción, y me parece que ahí está la falla de Paratici, porque el hincha de Tottenham siempre le gustaron las contrataciones que trajo desde el momento de Bryan Gil, Cuti Romero en su primer mercado y demás, pero como vos decías, como decía Enzo también, creo que lo que más se le critica, y nosotros con Juan Pablo habíamos hecho un video, ni bien llegó Paratici y dijimos, no sé, en la Juventus llevó a Pogba, llevó talentos increíbles, pero hay un déficit increíble en lo que es la venta de jugadores. Pero bueno, Tottenham por lo menos pudo cumplir esa faceta de identificar talento, y realmente jugadores como Papesar, como Destiny Udogie, por fuera de también los Cuti Romero, ¿no? Que son ya casi estrellas, pero esa identificación de talento por 15, 20 millones de euros, hablamos de Vicario, son realmente jugadores que a Tottenham han fortalecido mucho. El caso de Bissouma también se podría encontrar, aunque es jugador de Premier League y supera los 20 millones de euros, pero en valor de mercado me parece que sigue siendo un valor bajo para lo que es el jugador. Queríamos meternos para cerrar esta parte de actualidad un poco en algo más personal, en individualidades de Tottenham en este equipo de Postecoglou. ¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál te sorprendió? ¿Cuál es el jugador que más se está siguiendo, más te está sorprendiendo? No, es una buena pregunta. La verdad, no tengo uno en particular. Me sorprende lo de Papesar por la edad. A mí siempre esos jugadores tan jóvenes que en Premier League son titulares y juegan a ese nivel, es algo que me sorprende, y capaz muchas veces damos por sentados a tener 20, 21, 22 años y ser titular en un equipo de Premier League que compite tan arriba, cuando el gran porcentaje de los futboleros no lo conocen. Creo que es para destacar también, lo había dicho vos, bien puesto el ojo en ese tipo de jugadores. Lo de Udogie me gusta mucho también, o sea, esa faceta gambeteadora que tiene desde el lateral, creo que tiene buen dominio de bola, juega bien. Romero ni hablar, pero quizás la debilidad está en Son, ¿no? También creo que lo he dicho en el programa, para mí es un eterno infravalorado. O sea, estamos hablando de un tipo que es top a nivel mundial, no solo, o sea, compite con cualquiera en cualquier liga. Obviamente la Premier es la de las estrellas, pero no hay otros jugadores por fuera de Premier también cerca del nivel de Son. Es más, creo que es tan bueno y tan infravalorado que cuando tuvo un pequeño bajón, todo el mundo empezó a decir, no, pero Son bajó el nivel.
O sea, y ahí te dabas cuenta que la gente en realidad sí lo seguía, pero no sé por qué no lo ponen a la altura de los mejores, porque bajó Son y todo el mundo estaba atento de que había bajado el rendimiento. O sea, eso es de solo le pasa a los muy buenos. Vos sabés que recién lo medio como que me quedaba con lo que iba diciendo Manu. Me llamó la atención que no haya mencionado Madison. Ah, bueno, Madison también. Sí. Teníamos que mencionar, porque Sí. me parece que recién estaba mirando los números, 4 o 5 asistencias tienen lo que va de la temporada. Realmente es sobresaliente. Bueno, y de hecho, algo también para complementar ahí, para relacionar lo que decía Manu al principio de Postecoglou, también el poder de convencimiento que tiene el técnico, ¿no? Porque el primer día en la entrevista, cuando se oficializa el fichaje del club, Madison dice, tuve una buena charla con el entrenador y me dijo, vas a ser un jugador diferente bajo mi gestión, ¿no? Y esas son las cosas que a uno le quedan, ¿no? Sí, obviamente. No lo mencioné a Madison y también me olvidé de otro que destaco mucho porque me parece una compra espectacular, que es Van de Ven. O sea, creo que a mí me encantan los centrales a campo abierto, no soy tanto de los centrales de área, porque creo que en estos equipos que tienen las exigencias tan altas, necesitas centrales a campo abierto muy, muy sólidos. En su momento, algo que se le criticó mucho al Barça fue eso, de cuando empezó el juego de posición a bajar un poco el rendimiento, a Busquets ya en retroceso le costaba. ¿Qué pasaba? Además tenía centrales que eran de área, siempre fueron top, porque no necesitaron retroceder y a campo abierto ser muy buenos. Caso Piqué, mejor central de área del mundo quizás, pero a campo abierto sufrió en Champions. Bueno, en Van de Ven tiene un central joven y que a campo abierto puede ser probablemente la mejor dupla del mundo con Cuti y Romero, ¿no? Muy difícil de pasar, es tremendo yendo para atrás, marcando en el 1 contra 1 contra los mejores delanteros. Así que creo que el jugador ex Wolfsburgo, que me llama mucho la atención que no lo haya comprado del Liverpool, porque Schmatke, que lo trajo Klopp a Liverpool, ese es un gran problema que tiene el Liverpool, que justo ahora también está rearmando todo lo que es su dirección deportiva. Schmatke no va a seguir, además tiene el mismo representante de Klopp. Para mí es un desastre lo que hicieron ahí, pero Schmatke lo conocía muchísimo y no lo compró para Liverpool, cuando justamente una de las falencias que tiene hoy la plantilla del Liverpool es el tema de los centrales. Esquivó una bala cuando lo echaron a Van Dijk, se había lesionado Matip, Gómez estaba abajo a principio de temporada y ahora está bien parado en la tabla, pero para mí ahí el Liverpool tuvo un problema. Van de Ven era un central que podría haber ido tranquilamente a jugar ahí, pero también es otro que remarco. Por eso digo que lo del Tottenham está siendo espectacular en todas las líneas. De vuelta, puede pinchar. El otro día yo dije que no hay chance de que salga campeón de la Premier, eso lo mantengo, lo digo acá también. Pero igual, ojalá que haga un campañón porque los jugadores, el técnico y el rendimiento están ahí. Perdón, yo me tengo que meter acá porque me acaban de llamar a mi juego. Manu, vamos a tener que hablar de esto al final de la campaña porque yo estoy con las manos en codere con los fondos puestos porque todavía paga 12 Tottenham campeón y bueno, es mala palabra decirlo, pero hay que decirlo. Es abril la fecha, dijo. Si no llega hasta abril, bueno, veremos en abril, tendremos otra. Che, estamos en otra charla en abril, seguramente. Hay una racha de partidos en abril que es tremenda. Yo me imagino. Es terrible. Sí, es terrible. Claro, es terrible. Yo cuando vi eso me agarré la cabeza, dije, uff. Newcastle de visitante, City y Arsenal de local, Liverpool de visitante en 4 fechas consecutivas. Sí, y cerca del cierre de Premier. Pero bueno, lo que marcamos de Tottenham es que el objetivo en cuanto al primer puesto es por lo menos hasta diciembre, que ahora sí la tiene fácil en cuanto a fixture comparando con los rivales, y ese me parece que es el objetivo.